Ya, ahí está grabando. Cualquier duda que tengan, me interrumpen nomás. Prefiero por el micrófono, pero si no pueden, por el chat no. Igual lo voy a tener abierto. Ya. Entonces, la primera parte del curso es lógica. Y bueno, lógica como que es un nuevo lenguaje que les vamos a estar enseñando, que nos da un lenguaje como preciso y consistente para poder demostrar nuevas cosas a partir de hipótesis, como si tengo esto, pasa esto, o axiomas que son verdades que que todo en conjunto asumimos que son verdad. ¿Qué cosas pueden ser axiomas? Por ejemplo, en geometría, los axiomas de Euclides son como si yo tengo, perdón, si yo tengo, por ejemplo, dos puntos, siempre puedo hacer una recta entre ellos. Entonces, tengo acá, acá, y puedo hacer una recta. Bueno, eso no quedó tan recto. Pero eso no lo axioma. Otro lo axioma, si tengo una recta, yo siempre puedo como alargarla al infinito. Eh, y otro lo axioma es que los ángulos rectos son todos iguales. No hay cambio ahí. Y bueno, estas son cosas que en verdad no se podían demostrar en ese tiempo y se asumen como verdad no. Entonces para eso estudiamos la lógica y vamos a ver el primer problema. Ya, entonces, primero un pequeño resumen. Ustedes vieron como todas estas cosas de proposiciones, la tabla de verdad y todo eso, ¿cierto? Entonces, no veo el blanco, aquí está. Eh, yo tengo P, tengo Q y empiezo a llenar. ¿Ustedes vieron con unos y ceros o con B y F? Para que tengamos la misma notación en el curso. Con B y F. Ya. Entonces, bueno, la forma de llenar las tablas de verdades son, si yo tengo dos proposiciones, voy a considerar uno, 2, 3, 4 columnas. ¿Y cómo lleno las columnas? Bueno, la primera proposición, yo parto a la mitad, entonces esa sería 2. Y le pongo verdad, verdad, y lo que resta falso, falso. La siguiente proposición, eh, yo como que considero este bloque y le pongo verdad, falso, verdad, falso. Entonces voy a ir alternando esas cosas. Por ejemplo, si tengo tres proposiciones, eh, voy a considerar 8 filas. Al final la regla es como si yo tengo n proposiciones, yo voy a considerar 2 elevado a n filas. Esto es como para que puedan considerar todos los casos y sin tener que pensar ya qué caso me falta, el 100, el 111. Entonces, acá es como bien robótico esta parte, nomás le pongo, entonces consideraría 8 espacios, los primeros cuatro le pongo 1, 1, 1, 1. Perdón, están trabajando con verdadero, 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 falso, 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 falso. Entonces acá, ¿qué hacemos? Consideramos ahora este bloque y ponemos verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá de nuevo, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en el R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. El último siempre es como verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Bueno, entonces de esto nacen distintas tautologías. Las tautologías son cosas que siempre pasan y que vamos a ver en el curso. Por ejemplo, P y P, nosotros siempre sabemos que va a ser P.
porque, bueno, son dos P, si es verdad y verdad, va a ser verdad, si es falso y falso, va a ser falso. Otra cosa es P o P, también es P. Este símbolo es equivalencia. Equivalencia. Bueno, y estas dos propiedades se llaman idempotencia. Bueno, hay otras cosas como P o B. Acá ustedes saben qué va a ser esto. Como si yo tengo una proposición o verdad. ¿Cuál va a ser el valor de verdad de esta proposición? ¿Verdadero? Sí, po, verdadero. Y si tenemos P y B, el valor de verdad aquí ya no es tan claro porque sabemos que ambas tienen que ser verdaderas para que esto sea verdadero. Entonces el valor de verdad de esto, sí, como me dicen en el chat, va a ser P. Eh, lo mismo se puede hacer con el falso, como con P o no P, P y P, todo ese tipo de cosas. Y supongo que ustedes hayan visto como conmutatividad, eh, asociatividad, como P y Q o R. Esto es P y Q o P y R. ¿Sí? Eh, otras cosas como de Morgan, que es cuando uno niega proposiciones. Entonces tenemos no P o Q. Esto va a ser no P y no Q. Bueno, y lo mismo pasa con el I. Si yo tengo no P y Q, voy a tener no P o no Q. Ya, po. Entonces con esto en mente vamos a pasar al primer problema, que bueno, esto es solamente construir tablas de verdad. Entonces tenemos tres proposiciones, vamos a poner P, Q y R. Eh, la línea, la línea, la línea. Bueno, es acá además del P y QR que vamos a necesitar el no P, que va a estar acá. Vamos a necesitar el no R. Vamos a necesitar el P y Q. Vamos a necesitar el no R o P y Q. Y al final vamos a necesitar la posición entera que por espacio le voy a poner una colita de chancho, ¿no? Se me ocurrió. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a poner así, 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 así. Ya, y entonces llenemos como habíamos dicho antes. Teníamos tres proposiciones. Acá como que llenamos como 7 cosas acá, pero no vamos a hacer todo elevado a 7 filas, sino que uno cuenta las proposiciones individuales como P, Q y R. Y ahí empezamos a llenar. Entonces, ¿cómo llenamos? B, P, B, B, F, 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 F. Y acá el Q va a ser BB, FF, BB, FF. Y el R va a ser alternado. ¿Cierto? Entonces acá vemos cuál va a ser el valor de verdad no P, es el contrario a P. Entonces si acá tengo un B, acá voy a tener un F. Esto queda un poco desordenado. Entonces acá tengo un B, acá voy a tener un F. De nuevo F, 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 B, 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 B. Lo mismo con el no R. Ya, entonces ahora P y Q. P y Q, ¿cuándo es cierto? Es cierto cuando ambos son ciertos. Entonces buscamos en la tablita cada vez que el P y el Q son ambos verdaderos. Entonces acá, acá y nunca más. Entonces las únicas veces que esto va a ser cierto va a ser acá. Verdadero,
verdadero, y todos los demás van a ser falso. Falso, 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 falso. Entonces ahora vemos no R, O y P y Q entero. ¿Cuándo esto es cierto? Cuando una de las dos es cierta. Entonces buscamos, como que tapamos estas demás columnas y vemos solo menos R y P y Q. Entonces, siempre y cuando una de estas sea verdadera, esta proposición entera va a ser verdadera. Entonces, verdadera. Acá ambas son verdaderas, verdaderas. Acá las dos son falsas, falso. Tengo un verdadero, falso. Estas dos tengo verdadero, falso y verdadero. Y entonces me queda la última evaluando la proposición entera. Y acá la implicancia es como bien particular. Y yo sé que si tengo P, Q, P implica Q. 1, 0, 0, 1. Perdón, les doy con el uno y el cero. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Yo sé que la única vez que esto es cierto es cuando tengo verdadero implica, perdón, la única vez que esto es falso es cuando esto tengo verdadero implica falso. O sea, acá hay una F y todas las demás B. Entonces, porque verdadero implica verdadero, me parece que es razonable y falso implica verdadero, falso puede implicar cualquier cosa como que han visto un ejemplo, como si yo divido por cero, puedo llegar como 2 igual a uno. Y falso implica falso también, yo puedo andar mintiendo y seguir mintiendo. Entonces, cada vez acá, como para rellenar la tabla, solamente nos tenemos que fijar en el caso particular, que es que la proposición de la izquierda es verdadera, porque en todos los demás vamos a poder poner un verdadero. Entonces, la proposición de la izquierda en este caso es menos R. Vemos acá, menos R va a ser falso, bueno, tiro el tiro verdadero, ni la pienso. Acá menos R es verdadero, ya pensé un poquito. ¿Cuál es la otra parte implica, oh, perdón, vi esto mal. El de la izquierda acá es este, y el de la derecha es el no P. Entonces había que ir revisando esta columna. Bueno, entonces el de la izquierda es menos R, O, P y Q, y vamos a ver si es verdadero o falso. Si es verdadero, pensamos un poquito y vemos el no P. ¿Verdadero implica falso? No, ese es el caso particular, sabemos que es falso. Acá de nuevo, verdadero, falso, sabemos que no sucede. Falso, le pongo verdadero al tiro, ni la pienso. Acá verdadero, de nuevo tengo un falso, entonces esto va a ser falso. Falso, no la pienso. Verdadero implica verdadero, eso es cierto. Falso, tampoco la pienso. Y acá verdadero implica verdadero, también es cierto. Entonces esto al final es la tabla de verdad de esta proposición. Y acá le voy a poner todo nomás chiquitito para que alcance y uno no se confunda. Entonces esta va a ser la tabla de verdad de esta proposición entera. No sé si les quedó alguna duda, no entendieron cómo se hace la tabla, no entendieron alguna tabla de verdad de específica, no sé. Ahí me preguntan. Si no hay duda, voy a seguir nomás. Todo claro, me dio lo mismo, ya. ¿Te dio lo mismo de que no te importa o de que te dio el mismo resultado? Ya, problema 2. Ahora vamos a ver el resultado de esto sin, sin tabla de verdad, porque con tabla de verdad ya se puede ser más tedioso. Por ejemplo, esto ya tendría que poner el P, el Q, el no P o no Q, el P y Q y R y después la equivalencia, ya se pone medio feo ahí. Entonces acá la idea de esto es llegar haciendo, como llegar a que esto es verdadero o que esto es falso. Perdón, es llegar de un lado de la equivalencia, como del lado izquierdo, al lado derecho, solamente usando equivalencia, ¿cierto? O sea, solamente usando tautologías que yo ya sé. Por ejemplo, solamente usando cosas del T tipo. Si yo tengo un P o no P, lo paso a P y para el siguiente paso con pura equivalencia. Usando distributividad, usando De Morgan, usando todo ese tipo de cosas. Entonces partamos del lado izquierdo. Usualmente en estas cosas uno parte del lado que tiene como más información, entre comillas.
que es que el que tiene como más proposiciones, porque ahí yo puedo ir sacándole cosas como si yo tengo el P y Q, no hay muchas maneras de que lo pueda expresar distinto. Entonces, vamos a partir del lado izquierdo y vamos a usar esto, que P implica Q, es equivalente a no P o Q. Esto no sé si lo saben. Me confirman si sí o si no. Si no lo saben, se puede ver con tablas de verdad. No, voy a suponer que lo saben entonces. Entonces partimos del lado izquierdo. Vamos a tener no P o no Q implica P, I, Q y R. Y queremos llegar al lado derecho. Entonces vamos a usar ahora la equivalencia que les dije. Entonces vamos a tener no. En este caso va a ser no este primer término o este segundo término. Entonces vamos a negar el primer término, no, no P, O, no Q, O, P, I, Q, I, R. Ya, acá seguimos con equivalencia y... buah, me equivoqué de botón. Y acá vamos a usar algo que se llama De Morgan, que se lo había mostrado, que es para negar como cosas con O y U. Bueno, y acá usamos la equivalencia de la implicancia. La idea es que igual vayan poniendo todos los pasos que hacen para después recordar y que no se vayan perdiendo y uno sepa lo que están haciendo. Entonces usamos de Morgan y la negación de esto va a ser la negación del primero y la negación del segundo. Entonces como yo tengo no P ya está negado, si lo niego de nuevo voy a recuperar P. Entonces voy a tener P y Q o P y Q y R. ¿Ya? Y vamos a seguir, voy a poner un signo de equivalencia nomás. Esto es que estoy siguiendo desde la proposición de arriba hacia la siguiente línea. Y para ir de arriba a abajo, vamos a usar, ¿cómo se llama esto? Distributividad. O sea, vamos a usar distributividad. Vamos a distribuir este término con los de adentro. Entonces esto va a quedar como el primer término P y Q o, ¿sí? ¿Y eso no sería como distributividad y asociatividad? Sí, sí, es Ya, distribuida y asociativa. Muchas gracias. no, Ya, gracias a usted. bueno, el P y Q o P, eh, disculpen, entonces P y Q con el primer término y después vamos a hacerlo con el segundo y después con el tercero. Y todo esto los va a separar uno, que es el operador lógico que yo estoy distribuyendo. Entonces P y Q o P, disculpen, y P y Q o Q y P y Q o R. Y entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que distribuir de nuevo. Entonces voy a tener P, el primer término se va a ir distribuido. Entonces este va a ser con este y con este. Voy a tener P o P y P o Q. De nuevo, y distribuyo de nuevo. Q o P y Q o Q. Y acá lo separo de nuevo con un I. Y R o P y R o Q. Entonces acá de nuevo se distribución, distributividad y asociatividad.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Uh, Sabemos que esto P o P es P. Sabemos que Q o Q es Q. Y de este no podemos decir nada. Entonces, escribámoslo así. eh, P, I, P o Q, el primer término. El segundo término va a quedar como Q, I, Q o P. Y el tercer término va a quedar como R o P y R o Q. ¿Ya? Bueno, y acá esta cosa P y P o Q, yo puedo ir distribuyéndola de nuevo y me va a dar lo mismo y después la tengo que distribuir de nuevo y voy a hacer como un loop infinito de distribuciones. Y en realidad esto, oh, perdón, me equivoco del botón. Esto se llama absorción y el valor de verdad es P. No sé si eso lo vieron. Cuando yo tengo, es cuando yo tengo, voy a hacer acá y en otro color. Cuando yo tengo P y P o Q, esto es equivalente a P. ¿Eso lo vieron? Creo que sí. Ya. Entonces voy a asumir que sí y lo voy a usar nomás. Entonces esto es P y acá va a pasar lo mismo y esto va a ser Q y escribamos cómo queda. Lo voy a poner aquí al ladito. Esto va a ser P y Q y, perdón, esto va a ser, sí, po, P y Q y R o P y R o Q. Entonces, ¿qué hacemos con este R o P y R o Q que me está molestando? Yo hago como distribución, ¿cierto? Que la distributividad yo paso de un término que está como P y algo con un nodo entre medio. Bueno, ahora voy a hacer el paso reverso. Una consulta rápida. ¿Sí? Para la absorción tienen que ser el I y el O tienen que ser distintos o pueden ser del mismo símbolo, por así decirlo. Tú estás diciendo si tengo como P y P y Q. ¿Mm? ¿Tienen que Eh, ser distintos sí o sí? es que en este caso yo puedo sacar el paréntesis. Puedo solamente poner P y P y Q. Ah, ya. Entonces ahí Entonces, lo puedo sacar al tiro nomás. entonces cuando se absorbe cuando son distintos. Sí, pues, ahí Ya. nosotros necesitamos la distribuida. Porque si son iguales, puedo seguir nomás con mi vida. Eh, ya, pues. Entonces, este término de acá, vamos a hacer el paso reverso. Entonces lo vamos a transformar en R, O, P y Q. Esto uno se va dando cuenta ya cuando hay hecho harto este ejercicio, así que la idea igual es que ejerciten ustedes. ¿Por qué es esto? Porque si yo hago distribución acá, me va a quedar R o P y R o Q. Entonces hago el paso reverso y le voy a poner R o P y Q. Entonces equivale a P y Q y pongamos esto en paréntesis. La idea es que igual pongan siempre paréntesis cuando no sepan si yo puedo no ponerlo. Como si tengo como preguntó el compañero, si yo tengo como puros i, el paréntesis no lo voy a necesitar, pero acá voy a andar poniendo un no, entonces yo no sé si lo necesito o no lo necesito. Entonces para ser ordenado, ponemos el paréntesis. Entonces acá esto está feíto, uno no sabe qué hacer, y si la pensamos un poco y recordamos las cosas que hemos usado, ¿cómo yo usaría absorción en esta proposición? Absorción era que si yo tengo P y P o Q,
me como todo y me queda el P. Entonces, para este ejercicio, yo a este le voy a poner un nombre, no sé, le voy a poner, pongámosle otro nombre, pongámosle J, y a esto pongámosle J. Aquí es solo una cosa anotación, solo le puse otro nombre. Entonces esto va a ser J, I, R o J. ¿Y esto a qué se parece? A la absorción que habíamos usado antes. Entonces sabemos que esto tiene valor de verdad J. Bueno, ¿y qué era J? No era nada más que P y Q. Y hemos llegado de un lado de la proposición al otro. Y como llegamos a través de pura equivalencia, queda demostrado. No sé si les quedó alguna duda. O si no, avanzamos al siguiente problema. No, voy a avanzar no, entonces. Entonces, acá es determine este valor de verdad y nos dan una hipótesis. Nos dan que Q implica R es verdadero. Entonces, yo voy a, en algún momento, voy a querer sacarme, voy a querer que me aparezca un Q implica R. Entonces, primero vamos a usar la caracterización de la implicancia, que es la que usamos en la anterior. Y entonces no, que la implicancia es si P implica Q, entonces no P o Q es equivalente. Entonces en este caso vamos a tener que negar esto y ponerle 1 a esto. Entonces no P o Q o R o P. Entonces acá tenemos puro O, pero tengo una negación afuera. Entonces no puedo sacarle los paréntesis. Y entonces proseguimos con equivalencia. En este caso vamos a usar De Morgan. De Morgan de nuevo era para negar cosas como esta, no un no afuera de un paréntesis con una O o con una I. Entonces De Morgan nos dice que la negación de esto va a ser no P y no Q. Y lo otro queda igual, o R o P. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar la distributividad. La distributividad con el primer término. Entonces esto me va a quedar R o no P. Lo separo con un I. R o no Q y OP. Bueno, ¿y qué vemos ahora? Notamos que nos dieron una hipótesis y vamos a querer usarlo. Entonces, ¿qué es esto si no Q implica R? Y esto es Q implica R por la misma equivalencia que usamos, de que Q implica R es equivalente a no Q o R. Entonces acá nos apareció nuestra hipótesis, lo vamos a usar. Sabemos que Q implica R es verdad. Entonces el siguiente paso es solamente usar la hipótesis, me corrí esto. No me deja, ahí está. Seguimos con equivalencias, entonces me queda R o no P y verdadero o P. Entonces como yo les dije al principio, algo y verdadero es el algo, porque si ese algo es falso, falso y verdadero es falso, y si ese algo es verdadero, verdadero y verdadero es verdadero. Entonces nos queda mente solo R o no P o P. Y acá vemos que tenemos puro O, ¿cierto? Entonces podemos seguir con equivalencia eh, y podemos sacar los paréntesis. Entonces quedaría R o no P o P. Y nosotros sabemos que P o no P, ¿qué es P o no P? P o no P es verdadero, porque es o P pasa, perdón, le puse una F. P o no P es verdadero, porque sabemos si o P pasa o P no pasa.
Entonces me queda R o verdadero. Y acá nosotros sabemos que verdadero algo siempre es verdadero. Porque esto sí pasa o da lo mismo. Entonces sí va a pasar. Y llegamos al valor de verdad de la proposición, que va a ser verdadera con nuestra hipótesis de que Q implica R es verdadero. No sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta. No, entonces seguimos. Este problema es Hugo, Paco y Luis. No se lo voy a leer. Hugo, Paco y Luis son sospechosos de malversación de fondos. Ellos son interrogados por la policía y testifican lo siguiente. Hugo testifica que Paco es culpable y Luis es inocente. Paco dice, si Hugo es culpable, entonces también lo es Luis. Y Luis dice, como todo buen niño, soy inocente, pero esos dos, alguno de ellos es culpable. ¿Puede dejarlo, presidente, un segundo? Por supuesto. Eh, entonces la idea de este problema es con lógica poder determinar quién es culpable y quién es inocente y nos van a dar alguna hipótesis. Voy a volver al problema 4. Entonces Luis dice, soy inocente, pero al menos uno de los otros es el culpable. Entonces la pregunta es, asumiendo que cada uno es inocente, ¿quién está mintiendo? Bueno, ¿cómo hago esto con lógica? Pongámosle nombre a las cosas, a las proposiciones lógicas. ¿Qué cosa va a ser una proposición lógica? Bueno, vamos a ponerle H a Hugo es inocente. Vamos a ponerle P a Paco es inocente. Bueno, y esto es una proposición lógica porque va a tener un valor de verdad. Puede ser cierto o puede ser falso. Mi afirmación. Eh, y vamos a ponerle L a Luis es inocente. Entonces, ¿cómo van a quedar los, los, las afirmaciones, las testificaciones? La afirmación de Hugo va a quedar como Paco es culpable. Bueno, Paco es culpable va a ser no Paco es inocente, o sea, va a ser no P. Y Luis es inocente. Entonces, IL. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Entonces, la afirmación de Paco es si Hugo es culpable, entonces también lo es Luis. Bueno, cada vez que llueven entonces va a haber un implica. Entonces, si Hugo es culpable, este es no H, me implica que Luis también es culpable, no L. Bueno, ¿y cuál es la afirmación de Luis en este caso? Es que yo soy inocente, entonces L, pero al menos uno de los otros es culpable. ¿Cómo yo digo esto? Bueno, Luis está diciendo que yo soy inocente y o Paco es inocente o Hugo es inocente. ¿Cómo escribimos esto? Escribimos L y H o P. Perdón, no H o no P, porque estábamos diciendo que, que son culpables. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos esto con proposición lógica? Podemos hacerlo con tabla verdad, podemos hacerlo pensando. Bueno, hagámoslo. ¿Qué pasa si lo hacemos como por caso? En la pregunta era, asumiendo que cada uno es inocente, ¿quién mintió? Bueno, si Hugo es inocente, ¿qué es lo que sucede? H va a ser igual a 1. Entonces, la afirmación de Paco. eh, la afirmación de Paco, recordemos que era, si Hugo es culpable, entonces también era Luis. Entonces era menos H implica no L. La afirmación de Paco es menos H implica no L. Y sabemos que H es 1, entonces menos, perdón, les dije 1 de nuevo, verdad. Sabemos que H es verdad, entonces menos H es falso. Entonces vamos a tener falso implica no L y sabemos que falso implica algo, siempre es verdadero. Entonces esto va a ser una tautología, ¿cierto? Entonces ahora si Paco es inocente,
vamos a tener que P va a ser igual a verdadero, porque la proposición lógica P era Paco es inocente. Y entonces la afirmación de Hugo, que era no P y L, va a ser igual a, no, como P verdadero, no P es falso, falso, y L. Sabemos que falso y algo siempre es falso. Entonces esto es falso. Entonces, ¿qué pasó? Que Hugo no estaba mintiendo. Paco no estaba diciendo la verdad. Y Luis, su afirmación era L y no P o no H. O sea, yo soy inocente y o este es culpable o este es culpable. Al menos uno de ellos. Y bueno, ya vimos que H es verdadero, P es verdadero. Entonces, no H va a ser falso, no P va a ser falso. Esto va a ser L y falso o falso. Y esto va a ser falso, porque L y falso va a ser falso. Entonces Luis no estaba mintiendo. Y igual fue un poco tedioso este proceso. Entonces, para la parte B, asumiendo que cada uno dijo la verdad, quién es inocente y quién es culpable. Acá ya se pone un poco más difícil al hacer el ejercicio que hicimos recién. Porque bueno, si asumimos que Paco dice la verdad, no H implica no L. Bueno, acá la tabla del implica hay tres casos que es verdad y uno que es mentira. Entonces nos tendríamos que poner esos tres casos y después de eso evaluar cada uno de los otros casos y bla, 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 bla. Y queda muy feo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto con tabla de verdad. Y en realidad el primer ejercicio también lo podemos hacer con tabla de verdad. Entonces esta tabla de verdad va a quedar un poco horrible. Entonces las profesiones que tenemos son Paco, tenemos Hugo, tenemos a Luis. Vamos a tener no Paco, o sea, Paco es culpable, Hugo es culpable, Luis es culpable. ¿Y qué más vamos a tener? Nosotros vamos a tener las afirmaciones que hizo Hugo, las afirmaciones que hizo Paco y las afirmaciones que hizo Luis. ¿Cierto? Vamos a ponerle una cosa acá. Ya, entonces la afirmación que hizo Hugo era no P y L. Y acá vamos a poner una H para que no acordemos que era Hugo. La afirmación que hizo Paco era no H implica no L. Acá vamos a poner una P para acordarnos que era Paco. Y la implicancia que hizo Luis era no era bla, era L y no H o no P. Bueno, ¿y por qué la puse tan acá? Porque para hacer la tabla de verdad de esto, yo voy a necesitar el término no H o no P. Entonces lo voy a poner acá. Era no H o no P. Y acá ponemos una L para acordarnos que era Luis. Entonces, que eso es feo. Ahí sí. Vamos a tener esto y la empezamos a rellenar. Empezamos con tres posiciones individuales. Entonces vamos a tener 8 filas. Y las primeras 4 de ellas van a ser verdadero. No sé qué hice. Verdadero. 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 Falso. 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 Y la otra, ya vimos cómo se rellenan. Y la última es la que se intercala todo el rato. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, y acá son las negaciones nomás, entonces esta la voy a hacer rápido. Falso, 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 falso. Bla, 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 bla. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es cómo vamos a poder usar esta tabla para nuestro problema. Entonces vamos a tratar de explicar la pregunta que nos están haciendo a través de esta tabla de verdad. Bueno, Hugo, no P y L, entonces ambos tienen que ser ciertos. Yo veo los no P y el L, entonces veo estas dos. B y F es falso, F y F es falso.
falso, falso, verdadero, falso. Si me voy equivocando me avisan. Verdadero y falso. Paco me dijo, no H implica no L, esto siempre es verdadero, a no ser que el de la izquierda sea verdadero, el de la derecha sea falso, el único caso feo es la implicancia. Entonces solamente vamos a ver cuando no H es verdadero, entonces acá es falso, le pongo verdadero, acá no H es verdadero, entonces tengo que verificar el no L, entonces acá verdadero o falso, sabemos que es falso, verdadero no implica falso, verdadero implica verdadero, verdadero, falso implica falso, verdadero, falso implica verdadero, verdadero, verdadero implica falso, es falso, y verdadero implica verdadero, es verdadero. Entonces ahora vamos a ver nuestra proposición auxiliar, no H o no P. Solamente una de las dos debe ser verdadero para que esto sea verdadero. Entonces, bueno, vamos a ver estas dos. Esto va a ser falso, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a ver a Luis. Luis es L y esta cosa. Entonces vamos a ver esta de acá y vamos a ver la L. Y siempre y cuando ambas sean verdaderas, esto va a ser verdadero. Entonces vamos a tener falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y finalmente falso. Bueno, ¿cómo vamos a usar esta cosa? La pregunta era, asumiendo que cada uno dijo la verdad, esto es que todos dijeron la verdad, ¿quién es inocente y quién es culpable? Bueno, cuando todos dicen la verdad, cuando sus afirmaciones, que son H, P y L, son verdaderos. Entonces busquemos una fila en la tabla de verdad que cumpla esto, que H, P y L sean verdaderos. Entonces esto, veamos H, acá es falso, la descarto al tiro, H es falso, la descarto al tiro, H es falso, la descarto al tiro, H es falso, la descarto al tiro. Acá H es verdadero, P es verdadero y L es verdadero. Esta es la fila que estábamos buscando. Entonces, esta fila quedó feo. No, bueno, no sé hacer un rectángulo, parece. Ahí está. Esta fila es la que estamos buscando. Acá tenía un verdadero. Y acá este era. Ah, ya, ahora sí. Bueno, esta es la fila que estamos buscando. ¿Por qué es la que estamos buscando? Porque es la que, en la fila que cada uno dijo la verdad. Bueno, y no hay ninguna otra de estas filas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es inocente y quién es culpable? Entonces acá solo resta revisar el P y el H y el L, pues, porque P era Paco inocente, H era Hugo inocente, Luis es inocente. Entonces en esta fila P es falso. Entonces Paco era culpable. Si es que todos dijeron la verdad. H es verdadero, entonces Hugo era inocente. Y L es verdadero, entonces Luis era inocente. Entonces pasamos todas estas cosas feas de quién es culpable, inocente, bla, 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 a solamente una tabla de verdad y ver los numeritos, las letras. Entonces ahora pasamos a la pregunta C. Asumiendo que el inocente dijo la verdad y el culpable mintió. ¿Quién es inocente y quién es culpable? Entonces, ¿cómo vemos esto ahora? Bueno, si el inocente dijo la verdad, entonces su proposición que creé yo como HPOL va a ser verdadera y su afirmación va a ser verdadera. Si alguien es culpable, entonces su proposición PHOL va a ser falsa y su afirmación también va a ser falsa. Entonces, la proposición y la afirmación van a tener el mismo valor de verdad. Entonces, vamos a buscar en la tabla cuándo sucede que en las tres proposiciones y afirmaciones yo tengo el mismo valor de verdad, ¿cierto? Porque ahí voy a tener que el culpable va a decir la mentira y el inocente va a decir la verdad. Entonces buscamos el P chico es verdadero, el P grande es verdadero. Bueno, opción, el H chico es verdadero, la afirmación de Hugo es falsa.
Descarto esta fila. Acá el P verdadero, verdadero, H verdadero, falso, la descarto. P verdadero, sea Paco, es inocente, pero su afirmación es falsa, la descarto. Acá Paco dice la verdad, Paco es inocente. Hugo dice la mentira, Paco es culpable. Luis dice la mentira, Luis es culpable. Va, eso es justo lo que estaba buscando. Entonces, esa era nuestra fila que necesitábamos. Bueno, no voy a hacerlo de nuevo porque quedó horrible. Entonces, esta era la fila que estábamos buscando. Voy a cambiar de acá. Esta fila. Entonces, ¿cuál era la respuesta a la pregunta? Si asumimos que el inocente dijo la verdad y el culpable mintió, vamos a tener que Paco, verdad, entonces inocente. Hugo, mentira, entonces culpable. Y Luis, culpable. Y ahí terminamos el problema. Y de hecho la pregunta A también se podía hacer esto, como asumiendo que cada uno es inocente, ¿quién mintió? Aquí solamente teníamos que buscar una fila donde que Paco inocente es verdad, que Hugo inocente es verdad, que Luis inocente es verdad. Bueno, y esa es la primera fila. Y entonces la A llegábamos a que Hugo mintió y a que Luis mintió. Bueno, y esto es lo justo el ejercicio que habíamos hecho antes. Entonces en realidad todo esto se podía hacer con la tabla de verdad. Ahí no sé si a alguien le quedó alguna duda. ¿Ustedes saben cuánto dura esta clase? No sé si quieren tener un break o seguimos no. Ya. Entonces yo creo que este es un buen punto para hacer un break. Después viene la P5, la P6 y dejé algunos problemas propuestos. No sé si vieron el enunciado ustedes, pero está subido Campus me parece y ahí pueden ver los problemas propuestos. Ahora voy a dejar de grabar y volvemos a las 9:33. Em, y ahora sí, seguimos. Voy a poner el chat por aquí. Ya. Entonces, la P5, entonces está distinta a las anteriores y ellas son demostraciones. Entonces pruebe que si 3 por n más 2 es impar, entonces n es par. Entonces estamos probando una implicancia. Tenemos P implica Q. Con P es 3n más 2 es impar. Q es n es impar. Entonces nosotros ya sabemos que si la hipótesis es falsa, es verdadero, así que no nos importa. Entonces cada vez que nosotros tomamos asumimos que nuestra hipótesis es verdadera y vemos qué sucede. Entonces queremos partir de nuestra hipótesis verdadera y llegar a que el Q es verdadero. Entonces, 3 n más 2 impar. Entonces, ustedes saben, o debieran saber, creo, que los números impares se escriben de la forma 2k más 1 con k en los enteros. Bueno, ¿y por qué se escribe acá así? Porque los impares son un par más 1 o un par menos 1. Entonces yo sé que 2 por algo siempre es par y más 1 es impar. Entonces, por ejemplo, el 7 se va a escribir como 2 por 3 más 1. El 9 se escribe como 2 por 4 más 1. Y así seguimos. Entonces cada número impar se puede escribir como 2 por k más 1. Y como asumimos que el 3 por n más 2 es impar,
lo podemos escribir de esta manera. Ya, pero además nosotros tenemos que el n está en los enteros, ¿cierto? O sea, puede ser 1, 7000, menos 7000, da lo mismo. Entonces, bueno, hagamos ecuaciones, digamos, despejemos el 3n. Entonces, 3n, pasamos el 2 restando, sería 2k, más 1 menos 2, menos 1. Bueno, el 3n se escribe como 2k menos 1. Entonces significa que el 3n es un número impar, ¿o no? Como que por la misma lógica que les dije que el 2k más 1 es par, 2k más 1 también va a ser impar. Perdón, 2k más 1 impar. El 2k, 2k menos 1 también va a ser un número impar. Porque yo voy a partir de un par. 2k más 1 menos 1 es 2k. Voy a estar en un número par. Y 2k más 1 menos 2, que sería 2k menos 1, es un número impar. ¿Cierto? ¿Me creen eso? Voy a asumir que sí. Eh, bueno, y como notan acá estoy poniendo como implicancia. Acá porque antes estábamos trabajando con pura equivalencia, acá es suficiente hacer pura implicancia, puro implica, porque solamente queremos llegar de un lado al otro, no decir que son lo mismo. Bueno, y si el 3n es impar, significa que el n es un número impar, ¿o no? Porque bueno, probémoslo. Si n fuese par, no sé, 3 por 2 es 6, ¿cierto? Entonces como que hacen impar, ¿cierto? Y esto lo podemos demostrar igual. Lo podemos demostrar por contradicción. Ahora, la metodología detrás de la contradicción viene de la tabla de verdad de la implicancia. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Cierto, cierto. Entonces, la contradicción, lo que nosotros hacemos es estudiar este caso, que es el único caso que falla. Entonces, decimos nuestra hipótesis y asumimos que es falso lo que estamos diciendo, ¿cierto? En este caso, si hubiésemos querido demostrar la primera cosa por contradicción, asumimos que 3 por n más 2 es impar, ¿cierto? Nuestra hipótesis. Y para revisar este caso tendríamos que q es falso. Entonces diríamos, bueno, ¿qué sucede si n es par? Y ahí podríamos haber seguido por ese camino. Pero la idea de este problema no es hacerlo así. Entonces, si no me creen que n tiene que ser impar, se los puedo mostrar por contradicción. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá, que mis p y mis q serían 3n impar, implica n impar. Bueno, aquí pongámosle demostración, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hacemos esto por introducción? Asumimos que 3 es impar y decimos, bueno, ¿qué sucede si n es par? ¿Sí? ¿Qué sucede si n es par? Bueno, si n es par, bajo la misma lógica anterior lo puedo escribir como 2 por, pongámosle m, con m de los enteros, ¿cierto? Un par, como la definición de par, se escribe como 2 por algo. Bueno, y si se puede escribir así, entonces 3n se escribe como 3 por 2 por m. Y si yo ordeno esto un poco, es como 2 por 3 por m. Y esto es un 2 por algo, entonces esto es par. Pero nosotros nuestra hipótesis que 3n es impar. Entonces llegamos a una contradicción. Esa es la base detrás de la contradicción. Es súper importante que ustedes entiendan esto, así que si tienen alguna duda, me preguntan ahora. Entonces nosotros partimos de 3n más 2 impar y llegamos aquí a n impar, se terminó el problema.
Si no me dicen nada, voy a asumir que no tienen dudas y voy a seguir. Entonces ahora este es por, me lo dicen que lo haga por contradicción. Entonces tengo un P implica Q con P. P va a ser N es igual a B y A y B son enteros positivos. Los enteros positivos se pueden escribir como Z más o los naturales o eso. Entonces un entero positivo y mi Q va a ser A menor o igual que raíz de N o B es menor o igual que raíz de N. Entonces, ¿cómo yo puedo enunciar la contradicción en este caso? ¿Se le ocurre cómo? No, bueno, entonces la contradicción en este caso sería, yo asumo mi P cierto, que es mi hipótesis, y digo, bueno, ¿qué sucede si Q es falso? ¿Y cuándo Q es falso? Porque aquí tengo un no, ¿cierto? Y nosotros vimos por De Morgan que cuando yo tengo no P o Q, esto es equivalente a no P y no Q. Bueno, pongámosle otras letras porque ya usamos P y Q, digamos A y B. No A o B es equivalente a no A y no B. ¿Ya? Entonces en nuestro caso, bueno, tomé unas malas letras. Voy a poner A mayúscula y B mayúscula. En nuestro caso, si decimos que esos son A y B, la negación de esto, que es lo que estamos tomando para poder hacer la contradicción, entonces no Q sería no A y no B, ¿cierto? Y la negación de que A es menor o igual a un número es que A es mayor estricto a ese número, ¿cierto? Si tenemos una recta y tenemos A es menor que este número, lo voy a poner por aquí. Tenemos A, tenemos raíz de N. Entonces la contradicción de esto es que en lugar de A estar por acá, que A esté por acá, ¿sí? Entonces la negación de esto va a ser A es mayor estricto que N y negación de B, que sería lo mismo. B es mayor estricto que raíz de N. Aquí dije N, pero era raíz de N. Eh, bueno, pero ¿qué sucede si pasa esto? A por B, que se supone que era N. Bueno, estas cosas son positivas. Entonces ustedes saben del colegio que cuando tengo estas inecuaciones yo las puedo multiplicar. Si son positivas y no me cambia el signo. Entonces tengo A mayor a eso, B mayor estricto a eso, y las multiplico. Entonces esto me queda que A por B va a tener que ser mayor estricto que raíz de N por raíz de N. Y esto es N, porque N va a ser un positivo. ¿Y cómo eso? Que A es igual a por B es igual a N, pero también es mayor que N. Entonces llegamos a una contradicción. Contradicción. La contradicción la pueden poner así, la pueden poner como dos flechitas, como ustedes quieran. Entonces llegamos a contradicción. ¿Qué quiere decir la contradicción? Que lo que supusimos, y nosotros que supusimos de que Q era falso, no puede suceder en ningún momento. Entonces, si volvemos a la tabla de verdad de la implicancia, este caso, B, que P es B y Q es falso, no va a suceder. Entonces todos los demás casos sabemos que son verdaderos. Entonces nuestra proposición entera va a ser verdadera. Entonces ahí demostramos algo por contradicción. No sé si les quedó claro. Cualquier duda me la pueden hacer. Y como queda un poco de tiempo, vamos a hacer un propuesto.
Entonces podemos demostrar, el propuesto es demostrar sin utilizar tablas de verdad esta equivalencia lógica. Em, bueno, veo que no hay duda, entonces sigo. Entonces, para adoptar esto vimos que tenemos que partir de un lado y llegar al otro. Acá uno puede partir de cualquier lado igual. Del derecho, la verdad es que lo veo feo, así que voy a partir del izquierdo. Yo sé que les dije que uno parte con el que tiene más información. En este caso se ve chico, pero la equivalencia igual me dice hartas cosas. Yo tengo una caracterización de la equivalencia. Caracterización a uno le llama cosas que son iguales a lo que yo estoy diciendo. La caracterización de la equivalencia es porque la equivalencia significa lo mismo que lo que yo voy a decir. La caracterización de la implicancia, que P implica Q es no P o Q, es porque P implica Q es lo mismo que no P o Q. Entonces, ese es el lenguaje acá de cuando digo caracterización. Entonces, sabemos una caracterización de la equivalencia que es esto, que la equivalencia entre P y Q. Bueno, buscamos otras letras para que no se confundan. Es equivalente acá, es como un abuso de notación, o sea, no es abuso, pero se ve feito, pero así se escribe, es equivalente a P y Q o no P y no Q, ¿cierto? Esa es la caracterización que nosotros queremos hacer y que después la vamos a usar siempre. Eh, ¿Por qué y... puso a... ¿Cómo? ¿Por qué puso a en mi B? Sí, perdón, Vale. me confundí. Bueno, esa es la que queremos demostrar y también hay otra que es la que les quería decir y me tupí, que es que A, de nuevo, A equivalente con B si solo si A implica B y B implica A. Ya, esta no sé si saben esta equivalencia. Yo supongo que se las pasaron. Si no, nuevamente se puede ver como con tablitas de verdad. Como estas caracterizaciones, sí, la doble implicancia. Esta se usa harto y esta igual también se usa. Estas caracterizaciones como básicas se ven con tabla de verdad. Porque como uno tiene solamente las definiciones, no hay mucho donde agarrar. Entonces, partamos del lado izquierdo y lleguemos al lado derecho. Entonces, voy a cambiar de color. P implica Q, o sea, P equivale con Q, sí, solo sí. Y acá yo usé la caracterización. Esto se llama doble implicancia o equivalencia dividida o sea, el nombre que le quieran poner. Q implica P. Bueno, ¿y cómo seguir ahora? Usemos la caracterización, pero ahora de la implicancia. Y apreté eso. Entonces la primera, caracterizamos la primera como no P o Q. Caracterizamos la segunda como, aquí le puse un Q, me equivoqué, perdón. No Q o P. Voy a ponerlo más cerquita para que me alcance el espacio. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos distribuir. Entonces, distribuimos como este con uno de acá, no se ve mucho este, y este con el otro de acá. Entonces esto se ve como no P o Q y no Q, y todo esto es una cosa, o no P o Q y P, y esto es otra, y la cerramos, ¿cierto? ¿Cómo seguimos acá? Podemos distribuir nuevamente, entonces le ponemos dist
Y usualmente cuando uno hace distributividad también usa la asociatividad. Entonces distribuimos. Entonces el primero me va a quedar no Q y Q. O no Q y no P. Sigo a los otros dos. O P y no P. O P y Q. ¿Cierto? Y acá nosotros sabemos que Q y no Q es falso. P y no P es falso. Entonces seguimos hacia abajo, seguimos con equivalencia, entonces está todo bien. Falso o no Q y no P o falso o P y Q. Entonces vemos que está como justo lo que queremos, pero no están estorbando estos falsos. Y estos falsos los podemos sacar porque tenemos uno aquí y uno aquí. Y falso o cualquier cosa es cualquier cosa. Entonces podemos omitir estos falsos y me queda no Q y no P o P y Q. Entonces llegamos con pura equivalencia del lado izquierdo al lado derecho. Y se tiene. No sé si queda alguna duda. Vamos a hacer este propuesto para que vean de nuevo por contradicción y les quede claro. Y vamos a terminar. Quedan más propuestos por si los quieren hacer después ustedes. Les voy a dar ahora como algunas indicaciones. Este es solamente escribir las tablas de verdad y tienen que ver si es equivalente. Y si son equivalentes, como que vean si es que algo que ustedes conocen ya. El propuesto 4, este es puro poner equivalencia y distribuir y es súper largo igual. Entonces ahí le tienen que echar para adelante nomás. La idea igual es que ustedes se ejerciten y que después vean algo y sepan cómo hacerlo. Y el propuesto 5 es de nuevo por contradicción, entonces nosotros vamos a asumimos que raíz de 2 es racional. Y ahí les puse una indicación de que si un racional se puede escribir como una fracción. Y ahí tienen que ver ustedes qué sucede. Si tienen alguna duda, empiezan a hacer esto y no les sale, me escriben nomás al correo. Voy a estar en Ucampus luego, espero. Y si no, les dejo mi correo en el chat. Y ahí me pueden preguntar. Yo tengo resuelto estos problemas, entonces los puedo ayudar. Igual la idea es que lo hagan ustedes. Si tienen duda, me preguntan. Entonces, demuestre por contradicción que no existen A, B en Z, que son los enteros, tales que 18 por A más 6 por B es igual a 1. Entonces, ¿cómo se hacía algo por contradicción? Nuevamente voy a ser majadero. Voy a asumir que lo que yo quiero demostrar es falso y llegar a una contradicción ilógica que no se cumple nunca. Entonces, asumamos que existen. Supongamos que existen. Ustedes ya han visto cómo cuantificar el lógico como existe para todo, existe un único y esas cosas. Pertenece. No sé si lo han visto aún. Bueno, se escribe. Bueno, supongamos que existen A y B enteros que pertenecen a los enteros. Tal que esta rayita significa tal que, o dos puntos significa tal que. Tal que 18 por A más 6 por B es igual a 1. Bueno, entonces nosotros ya tenemos esto porque lo asumimos. Supusimos que existe. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Aquí 18, 6 por 3, 6 es 6 por 1. Voy a factorizar. Entonces voy a tener que 6 por 3 por A más B
es igual a 1. Bueno, y esto me dice 3 por A más B igual a 1 partido en 6. Bueno, ok, te creo. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede aquí es que 3 por A más B debe ser entero. ¿Cierto? ¿Por qué debe ser entero? Porque nosotros supusimos que A es entero y que B es entero. Entonces un entero por un entero más otro entero siempre es entero. Son los números que siempre conocemos. Entonces 3 por 5 más 8 va a ser un entero. ¿Cierto? Entonces 3 por A más B es un entero, pero también estamos diciendo que 3 por A más B es 1 partido en 6. 1 partido en 6 no es entero. ¿Cierto? Porque es una fracción. Las fracciones no son números enteros. Entonces, ¿qué pasó? Contradicción. ¿Qué significa? La contradicción significa nuestro supuesto era falso. ¿Y qué supusimos? Supusimos que existen, entonces no existen. No existen A y B enteros que cumplen la condición. Entonces no sería verdadero porque dice demuestra por contradicción que no existe. De hecho. Por eso, po, acá acabamos de demostrar ahora que no existen A, B en Z. Ah, lo que usted supuso era falso. Sí, eso es. Eso es Ah, ya, ya. Pensé que era la de arriba, ya. ah, no. Eso es la hipótesis y después yo supongo como mi resultado falso. Perdón si hubo una confusión ahí. Entonces nuestra hipótesis, en este caso no es nada, sería como A y B enteros. Y nuestro supuesto es que ya existen los A y B, porque queremos demostrar que no existen. Entonces negamos eso. La negación de que no existen es que sí existen. Entonces, supusimos que existen, vemos qué pasa. Sigamos contradicción, entonces nuestro supuesto era falso. Nuestro supuesto era que sí existían. Entonces, como va a ser falso, es que no existen. De repente un poco enredado, pero si empiezan a hacer ejercicios con esto, ahí van a cachar cómo es la cosa. Eh, y eso, yo creo que ya son las 10, entonces estamos en la hora. Como les dije, los propuestos, la idea es que lo intenten ustedes y cualquier pregunta me la hacen llegar. Eso sería todo. Les dejé mi mail en el chat. Voy a dejar de grabar.